Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñuka Quichua, un canal donde usted aprende a leer, a escribir y por supuesto a hablar en el idioma quichua de una forma más rápida y más sencilla. Para esto solo tienen que suscribirse al canal Ñuka Quichua para que todos los videos que voy subiendo ustedes puedan ir aprendiendo y no se pierdan ninguno de ellos. Vamos a grabar a continuación sobre conjugaciones de verbos en futuro. Ya habíamos subido en presente, también en pasado. Estaba pendiente subir en futuro, así es que vamos a ver ahora mismo conjugaciones de verbos en futuro. Mi nombre es José Luis Maigua y vamos a empezar justamente explicando sobre lo que es pronombre y verbo. Pronombres personales, y acá tenemos verbos. Vamos a ver, pronombres personales. Ustedes deben saber que en el idioma quichua se maneja únicamente 6 pronombres personales, las cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mientras que en los verbos podemos decir que toda palabra quichua que termine en na es un verbo, a excepción de ciertas palabras que terminan en na pero no son verbos o tienen doble significado. Una explicación más amplia de lo que son verbos hay en otro video, la cual voy a dejar aquí arriba en sugerencias para que usted lo aprenda. Inclusive hay un listado amplio de verbos que usted puede memorizarse y utilizarlo para las diferentes conjugaciones. Así es que vamos a continuar ahora sí explicando más detalladamente sobre lo que son los pronombres personales. Decía anteriormente que existían 6 pronombres personales, de las cuales 3 son singulares y 3 son plurales. Vamos a ver ahorita lo que es singular, lo que son pronombres singulares. Ñuka, yo, can, tú, pai, él o ella. ¿De acuerdo? Estos son los pronombres singulares. Vamos a ver ahora lo que son pronombres plurales. Tenemos ñukanchik, nosotros, cancuna, ustedes y paikuna, ellos. En total tenemos entonces 6 pronombres personales. Dicho esto, ahora sí vamos a explicar lo que son en cambio los verbos. Hace rato decía que todos los verbos que terminan en na es un verbo. Entonces pueden darse cuenta que aquí tenemos los verbos terminan en na. Hay un listado amplio de verbos, pero como también les decía, hay otro listado de verbos mucho más amplio donde explico cómo son, cuáles no son verbos y todo lo demás. Hay una lista total siguiendo el orden alfabético, por lo tanto pueden revisarlo y memorizarse. Pero también aquí hay verbos que pueden servirles a ustedes también. Así es que vamos a continuar. Ahora sí, reglas básicas para la conjugación en futuro. Para esto yo únicamente en cada uno de los pronombres hago lo siguiente. Por ejemplo, en el primer pronombre ñuka, al verbo quitona, acuérdense que todos los verbos que terminan en na era un verbo. Es decir, todos los verbos deben terminar en na. ¿De acuerdo? Entonces a ese verbo yo quito na y aumento sha. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo para que ustedes se fijen cómo quedaría ya conjugado el verbo. En este caso yo conjugué el verbo mikuna, que es comer. Una vez que yo conjugue en futuro quedaría ñuka mikusha. ¿De acuerdo? ¿Qué significaría yo comeré? Vamos a ver en el siguiente pronombre. Dice en el segundo pronombre kan al verbo quito a y aumento ki. Me quedaría la conjugación de esta manera. Kan mikungi, tú comerás. Aquí vale hacer una aclaración, ya que los que ya saben conjugar en presente simple pueden darse cuenta que va igual que en presente simple esta conjugación en futuro. ¿De acuerdo? Entonces la conjugación en futuro y presente con este pronombre es igual. De acuerdo a la situación en la que yo me encuentre dialogando va a significar presente o futuro. Con la práctica ustedes ya lo podrán mejorar la comprensión más que todo de esto. En el tercer pronombre pai al verbo quito a y aumento ka. Me quedaría pai mikunga, él o ella comerá. En el cuarto pronombre ñukanchik al verbo quito na y aumento shunchik. ¿De acuerdo?
Entonces me queda de esta manera: ñukanchik mikushunchik, nosotros comeremos. ¿De acuerdo? En el quinto pronombre, kankuna, al verbo yo quito a y aumento kichik. Kankuna mikunkichik sería el ejemplo. Ustedes ven aquí de rojo, ustedes comerán. Y lo que les decía hace un momento, con kan y kankuna, la conjugación va igual que en presente simple. De acuerdo a la situación en la que yo me encuentre dialogando, aplico la conjugación ya sea en presente o futuro en este caso. Y en el último pronombre, paikuna, al verbo quito a y aumento ka. Y me queda de esta manera: paikuna mikunga, ellos comerán. ¿De acuerdo? Y otra cosa que aquí puedo fijarse más que todo ustedes es en que pai y con paikuna al verbo yo conjugo de la misma manera. ¿De acuerdo? Solo cambia en este caso el pronombre a plural, por lo tanto ya significa ellos comerán, mientras que como estoy aquí con pai es singular, significa solo él o ella comerá. Para que entiendan mejor, ustedes saben que aquí hay otro cuadro ya simplificado. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo la fila de pronombres, aquí tengo la fila de lo que yo quito, clarito aquí dice al verbo. ¿De acuerdo? Lo que yo quito al verbo. Acá lo que aumento igual al verbo. Y acá lo que voy a hacer es conjugar el verbo puñuna, dormir. Entonces vamos a ver. Ñuka, ¿sí? Puñusha dice acá. Yo dormiré. ¿Qué es lo que hice? Quité na y aumenté sha. Solo detallé lo de la explicación anterior, simplificado. Ahora kan es kan puñungi, quito a, aumento ki. Pai puñunga, quito a, aumento ka. Pai puñunga. Vamos, ñukanchik puñushunchik, quito na, aumento shunchik. Ñukanchik puñushunchik, nosotros dormiremos. Kankuna puñunkichik, ¿sí? He quitado a y aumentado kichik. Y paikuna puñunga, ellos dormirán. De la misma manera he quitado a y aumentado ka, ¿sí? No es tan complejo, ustedes solo tienen que tratar de conjugar un verbo por sí solos, unas 2 o 3 verbos que ya conjuguen muy bien, el resto ya se sabrán de memoria. Es sumamente fácil esta conjugación. Y acá tengo ya con toda la traducción. Quedaría más o menos así: ñuka pugyasha, yo jugaré, ¿sí? Kan pugyangi, tú jugarás. Pai pugyanga, él o ella jugará. Ñukanchik pugyashunchik, nosotros jugaremos. Kankuna pugyankichik, ustedes jugarán. Y por último, paikuna pugyanka, ellos jugarán. Y recuerden que con kan y kankuna la conjugación va igual que en presente, lo que les decía. Sepan que con kan y kankuna la conjugación va igual que en presente simple. Sí, tienen que saber eso para que la conjugación en futuro de cierta forma se le haga más fácil. Y para que se le haga mucho más fácil también, lo que les dije también es que en pai y paikuna el verbo va de la misma manera, conjugado de la misma manera. Solo cambia el pronombre. Ya, por el hecho de que cambia el pronombre también varía el significado. A ella jugará o él jugará. Acá abajo ellos jugarán. ¿De acuerdo? Ese es el video que quería compartir con ustedes. Espero que hayan llegado hasta el final. Espero que hayan comprendido más que todo. Porque, como les dije también, es fácil de hacerlo. Solo tienen que poner mucho esfuerzo y mucha práctica más que todo. Y también para culminar, ya ustedes están viendo imágenes de los temas que ya se subieron anteriormente. Y en esta parte quiero agradecerles a todos ustedes porque gracias al apoyo también y más que todo a la práctica que día a día llevan ustedes, hemos superado ya los 500 suscriptores de lo que es Ñuka Quichua.
Y tanto no agradecerles por las suscripciones, sino agradecerle más que todo a ustedes por el hecho de que están aprendiendo, están viendo los videos, están poniendo en práctica. Eso es lo que me interesa a mí. No me interesa tanto las suscripciones y todo lo demás, me interesa que aprenda. Los videos que hago yo es para que ustedes aprendan, para que ustedes relacionen todas las cosas y de esa forma pongan en práctica, y entre todos juntemos las manos y saquemos adelante de nuevo este idioma que ha estado perdiéndose de a poco. Así es que felicitaciones a todos los que están practicando esto. Conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao.